Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Vamos a empezar con nuestra parasha de hoy en Shemot. Bueno, perdón, la interrupción. Sí debe haberlo, sí debe haberla. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro capítulo 37, que es lo que nos corresponde en la parasha de esta semana. En el capítulo 25, no vamos a ir, no se preocupen, nada más para referencia, encontramos que Hashem ordena el cómo hacer cada uno de los elementos que estarán dentro del Mishkan, ¿no? Inclusive como el Mishkan mismo. Ahí están todas las instrucciones. Pero en este capítulo nos habla de quién es quien lo hizo y cómo fue que lo hizo, ¿no? Esto es muy importante de entender y de conocer. Espérenme un segundito, déjenme estar aquí esto porque me está haciendo la malobra. Vale, pues espérenme por favor porque un segundo nada más. Voy a aprovechar para saludar a todos los que están a la distancia. Reciban un saludo fraterno, caluroso de todos los del camino que estamos aquí reunidos. Y es que hoy mi máquina está como haciendo cosas raras, está bloqueando. Entonces me cerró el estudio, pero espérenme, no demoramos nada en encontrarlo. Vale, ok, aquí está. Bueno, entonces, es importante saber quién lo hizo. Bueno, no es tan importante saber quién lo hizo, sino cómo fue que lo hizo y saber que porque lo hizo era porque estaba inspirado por Adonai. Estaba inspirado en su totalidad por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios que vino y le dio las competencias y la sabiduría para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo de Shemot o Éxodo 37, que es el que nos corresponde estudiar este año. Entonces, ¿se acuerdan quién es la persona que lo hizo? ¿Cómo se llama el que fue capacitado y asignado por Dios para hacer todo lo más importante dentro del Mishkan? Exacto, Bezalel. Ok, pues es Bezalel quien lo hizo y nos vamos a dar cuenta cómo en muchas ocasiones dice e hicieron, pero en este capítulo completo es y Bezalel hizo. O sea, eso significa que no hubo otra mano que interviniera dentro de lo que se hizo más que la de él. Y vas a ver las cosas, yo me quedé impresionado ya cuando te pones a ver a fondo, ¿no? Y a precisión las cosas que él está haciendo, cómo las está haciendo, tratando oro, piezas de oro sólido, de una sola pieza. Wow, dices, este hombre estaba habilitado. Muchos comentaristas dicen que no ha habido en la historia otro como él, porque que pudiera hacer las cosas que él hizo de una sola pieza, por ejemplo, es algo que no se ha visto o que no se ve comúnmente, ¿no? Sobre todo, tomando en cuenta el tiempo en el que se hizo, las técnicas que existían, las herramientas para hacerlo. Y ahí nos damos cuenta de una cosa que estamos hablando. ¿Cómo fue que Dios le dio la instrucción? Las medidas, los detalles, todo. Es que hoy en día te pones a pensar, digo, ¿cómo el hombre natural no podría hacer? No lo puede hacer. Claro, y ese es algo que también en algunos comentarios yo leía, ¿no? Que decían, la perfección del Mishkan y la forma tan minuciosa y los detalles tan claros que hicieron, hubiera sido muy complicado que Moshe, porque es quien lo escribe, hubiera sido quien hubiera diseñado todo esto así de su mente, ¿me entiendes? Así como de, bueno, en una tarde de esas de tranquilidad y de paz en el desierto, ¿no? Me voy a poner a hacerlo. Y mucho menos, escúchenme bien, en la ajetreada forma de vida que tenían en ese momento. Saliendo de Egipto, ¿no? Saliendo de Misraim al desierto con las, ¿cómo se llama? Los reclamos y los gritos del pueblo de continuo, ¿no? De continuo quejándose, de continuo. Entonces, era muy complicado que hubiera él diseñado de su propia mano esto. Y sobre todo, que alguien que no es el mismo pudiera llevar a la perfección lo que se había indicado. Ahí es donde nos damos cuenta en realidad
que es el Ruach de Adonai, que es el Espíritu de Dios de santidad, el que está inspirando a Moshe, primeramente al instruirlo, y luego a Bezalel. Que vaya tipo vaya hombre Bezalel, ¿no? Entonces, el 1 dice del 37 de Éxodo, de Shemot, dice, Bezalel hizo el arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Lejos de pensar y poner un pinchito ahí por las medidas, vamos a poner un pinchito y vamos a acordarnos que es de madera de acacia. ¿Ok? Y tú vas a ver que hay diferencia entre algunos que son de madera de acacia en su interior, cubierto por oro, como vas a ver ahorita, y hay otros que son de oro puro. Y esto tiene una significancia muy importante. La recubrió de oro puro, dice Dios, por dentro y por fuera, y puso en su derredor una moldura de oro. Vaya que había oro, ¿eh? Y yo siempre que pienso en estas partes, pienso en el despojo que tuvo Misraim. Misraim fue despojado por los israelitas, pero mira, ni siquiera tuvieron que obligar a nadie, o sea, ni siquiera fue ponerles un cuchillo en el cuello y dame tu oro. No, ellos salían y se los ponían por montones, yo creo fuera de su casa. Ellos eran como el ropavejero, ¿no? De estos que andan levantando las cosas, levantando la basura, así andaban ellos, pero levantando el oro y poniéndolo en las carretas. ¿Por qué creo esto? Y estoy seguro que así era, porque ve las cantidades de oro que se están usando. Al final dice cuánto fue que se ocupó aproximadamente, y es una barbaridad de oro. Es que me imagino, yo que estaba hablando con ellos, que ni el oro sería tanto valor para ellos, lo veían como cualquier cosa y pues... Fíjate que sí tenía un valor importante el oro, no en el israelita, porque el israelita era esclavo. O sea, el valor del oro para el israelita era lo inalcanzable de poder tenerlo, pero no por tener el oro, sino por poder tener tan siquiera la condición como libre, ¿no? Como persona común, para poder decir, bueno, tengo una cadenita de oro, ¿no? O tengo un brazalete de oro. Eso para un esclavo era imposible. ¿Cómo crees? O sea, si un guardia te veía con cualquier cosa de oro, te acusaban automáticamente de robo. Es que esa era la distinción que había. Tú no, claro, o sea, es que era un distintivo. Entonces, y tú vas a ver que por eso ellos también se despojan de esto tan fácilmente, pero también hay que entender que el despojo que hubo para los egipcios fue orquestado por Adonai. Adonai puso en sus corazones, porque nadie de así nada más aunque te veas ya muy agraviado, pues lo último que sueltas es la riqueza, ¿no? Bueno, pues ellos sueltan la riqueza también porque Adonai ha puesto en sus corazones eso. Él ha movido, ¿no? Y lo dice en la Escritura. Y también entendamos que a la hora de que ellos van y llevan todo lo que tienen que llevar, es movido su corazón a hacerlo, ¿no? Entonces, el nombre de Bezalel, ¿saben lo que significa? Está bueno, ¿eh? Está bueno su nombre, ¿eh? Bajo la sombra o el cobijo de Hashem, de Dios. Está bien bonito. Y te voy a decir por qué está muy bonito más todavía. Porque no es una casualidad que él hiciera el Mishkan y todo lo que hizo, porque él se encuentra bajo el cobijo de Adonai. O sea, cuando tú estás bajo el cobijo de alguien, ¿qué significa que estás como? Pues es protegido. Todo lo que tú tienes se lo debes a, ¿no? Como que la manutención, todo lo que eres, claro, o sea, inclusive el que esté capacitado, él está bajo la sombra del Altísimo. Exacto. Seguro. Eso, él es un hombre que le da honor a su nombre, ¿no? Y que ese nombre no es una casualidad. Él está bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Él está bajo el cobijo de Dios, ¿no? Y fíjate, se hace aún más evidente cuando nos damos cuenta que Adonai proveyó de su espíritu a él para que tuviera ese talento increíble. Porque no podemos pensar que Bezalel era un artistazo, ¿no? Que como, o sea, no sé si se acuerdan la serie esta de Moshe y los 10 mandamientos, a él lo presentan como el hijo, bueno, no lo presentan como el hijo, porque es el hijo de Uri, ¿no? Que es que a su vez es el nieto de Ur, pero ellos estaban en la serie, se presentan como
parte de la gente que hacía el oro y hacía la orfebrería y hacía todas las joyas para Egipto. Entonces, aunque así fuese y así hubiese sido, la capacidad de hacer las cosas no las adquiere de los egipcios. Las adquiere, y las competencias que él tiene las adquiere de parte de Dios. Porque vamos a ver las cosas que él hace, ¿no? Vemos cómo le da la instrucción. Claro. Es más, la instrucción viene de parte de Moshe, se la presentan, pero hacerlo tal cual específicamente estaba en la mente de Dios, solamente con la mente de Dios podías hacerlo. Y hemos hablado muchas veces que tener el Ruach HaKodesh, tener al Espíritu Santo, no es otra cosa más que tener la mente de Cristo, ¿no? Y cuando tenemos la mente de Cristo, ¿la mente de quién tenemos? Pues la mente de Dios, la mente de Hashem, ¿no? La propia mente de Adonai. Y entonces Él está siendo instruido bajo la sombra de Dios y llevando a cabo todo esto, ¿no? La figura del Mishkan, les pongo yo aquí, o tabernáculo, es la figura misma de Mashiach. Y nos vamos a dar cuenta cómo en cada una de sus elementos y de las piezas que vamos a ver ahorita, está el reflejo de Él. Desde el arca y el caporet, que vamos a ver ahorita, con los querubines, hechos de una sola pieza. ¿Sabes lo que significa haber hecho querubines de una sola pieza junto con la base? Significaba que era un cuadrado de oro, que yo no me lo explico cómo lo hizo, ¿no? Porque es un cuadrado de oro de la altura de los querubines y del tamaño del que iba a ser el caporet, ¿no? La tapa. Y entonces ahí, pues empezar a devastar en medio, ¿no? Para sacar los cuadrados que van a hacer o los rectángulos que van a hacer. O sea, no entiendo, es que esto es algo que no cualquiera hace. Es impresionante. Y cuando vemos no sé si han visto alguna de las imágenes de cómo es que están los querubines. Los querubines están con las dos alas de frente, ¿no? Uno frente al otro y están mirando hacia el tabernáculo, que también vamos a ver ahorita eso. Pero es que ¿La posición? no solo la posición, sino la perfección del cómo fue hecho. ¡Wow! O sea, no era un querubín así como medio cuadrado, ¿no? Porque estaba todo. No. Estaba tallado, era una pieza perfecta, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en cada una de estas piezas encontramos a Mashiach. Es algo impresionante, de verdad. Es impresionante, ¿no? En la menorá, en todo. Y vamos a recordar el pinchito que pusimos. ¿Se acuerdan de dónde está el pinchito? En la madera de acacia, ¿se acuerdan? Algunos elementos tienen madera de acacia, otros no. Ahí está el pinchito, ¿no? Ahora, analicemos estos buscando en ellos la figura de Yehoshua en cada una de estas piezas. ¿Ok? Y dice, fundió 4 anillos de oro para el arca y se los ajustó a sus 4 patas, colocando 2 anillos en un lado y 2 en el otro. Y luego unas varas de madera de acacia los recubrió de oro y las pasó a través de los anillos en los costados del arca para poder transportarla. Creo que es muy clara cómo es que estaba hecha, ¿no? El cuadrado con los varillos, con las varas para poder transportarlo. Porque como decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Todo el Mishkan tenía que ser portátil. O sea, tenía que ser movible. Tenía que poder desarmarse entero, tenía que poder ser cargado y tenía que poder ser transportado. Porque acuérdense que ellos estaban en ese momento atentos a cómo estuviera la nube o la columna de fuego. Si se movía, había que moverse. Y entonces, como podían pasar 6 meses en un lugar, porque el Señor así lo tenía estipulado en sus planes, como podían llegar a la mañana, empezar a armar todo, terminar, y a los 2 días, vámonos otra vez, porque hay que moverse. Entonces tenía que ser práctico y tenía que ser movible, ¿no? Muchos de los elementos, les pongo yo aquí, conforme a lo que se describe en la Torá, fueron hechos exclusivamente por Bezalel. Toda la confección y hechura de los elementos del Mishkan fueron hechos por él. Vas a ver que en todas las veces que hablamos de las cosas que se hicieron dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo, que estaban dentro y fuera del lugar santo y el lugar santísimo, fueron hechas por él. Dice, Bezalel hizo, ¿no? El propiciatorio lo hizo de oro puro, dice el 6, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros
de ancho. O sea, ya podemos empezar a ver que el caporet, la tapa, perdón, era de 1 metro por 70, ¿no? O sea, es una placa de oro puro, ¿eh? Vaya, o sea, yo creo que hasta el peso de eso debería pesar. Ahora imagínate que esto pesaba tanto y el diseño de Bezalel tenía que ser lo necesariamente, o el diseño de Dios más bien, no de Bezalel, sino la ejecución de lo que estaba haciendo conforme el diseño de Dios tenía que ser exacto, porque las varas de acacia cubiertas de oro iban a cargar esto, ¿eh? Entonces, pensemos que también la madera está recubierta de oro. Imagina el peso que tiene esto. Yo estoy seguro que una persona común y corriente no hubiera podido cargar, aunque fuera con 12 o 13 hombres, eso. Yo estoy seguro, de verdad, y no quiero espiritualizarlo todo, ni quiero ser así como, todo fantástico y como medio, ¿cómo se llama esto cuando eres místico, no? No encontrar el misticismo a todo. Pero yo estoy seguro que la fuerza de los hombres que cargaban esto también estaba dada por el Ruach HaKodesh. Porque no era posible, o sea, imagínate las 7 vueltas, bueno, las vueltas que le dieron en Jericó. ¿Cuántos kilómetros se aventaban al día? Y el último día, 7 veces. Y en la última, ¡pum! Pero es que era Jericó entero, era darle la vuelta a Jericó. Como toda una ciudad, vamos a decir. Sí. ¿Y tú crees que iban? Ponle que hubiera turnos. Pero levantar esto y caminar en el desierto con esto en hombros, es que esto debe haber sido capacitado aún el que era levantado por el Ruach HaKodesh. O sea, es que no es natural, o sea, no es normal, ¿no? Ahí es donde uno piensa, ¿no? La fuerza, claro. ¿Quién no la da? Fíjate, eso está buenísimo, ¿eh? Eso está buenísimo, porque nosotros debemos entender que la fuerza para las cosas que nos parecen imposibles, pesadísimas o imposibles de realizar, no son nuestras. La fortaleza de una persona para que tú puedas llevar a cabo, porque te voy a decir algo, ¿eh? Yo he visto gente devastada espiritualmente con un peso que no puede levantar. Bueno, pues esa fuerza, esa fortaleza, el único que puede dártela es Dios, a través de su espíritu, ¿no? Está buenísimo está bueno ese comentario, ¿eh? Te voy a apuntar para ponerlo en el próximo. La verdad que sí, porque la realidad es que esta fuerza que ellos tienen para llevar todos los elementos, y no solamente ¿cómo se llama? El arca. Vas a ver que la mesa, que la menorá, todo, inclusive si pensamos en lo que debían haber pesado esos faldones enormes con los que cubrían de una sola pieza. O sea, imagínate nada más, ¿no? Entonces, el propiciatorio lo hizo con esas medidas. Y a diferencia de los demás elementos del arca, que fue hecho con madera de acacia, el propiciatorio o caporet estaba hecho de oro puro y de una sola pieza, con los querubines, como ya dijimos antes. Y como ya hemos enseñado antes, el caporet es propiamente la representación misma de Yehoshua. Ya lo hemos visto antes en otros estudios, ¿no? El caporet era el lugar donde qué se hacía cada año. ¿Quién se acuerda de qué pasaba encima de la tapa del arca? ¿O qué era lo que hacía el sacerdote? Ya se le está dando la pista, ¿no? El sumo sacerdote cada año, ¿qué hacía? El Cohen Gadol. Entraba cada año en un día específico y ¿hacía qué? ¿Quién se acuerda? No. Eso para poder entrar tenía que haberse limpiado ya antes. ¿Pero qué tenía que hacer este sumo sacerdote cuando entraba? Había un sacrificio previo antes, afuera, porque adentro no se sacrificaba nada. Afuera se sacrificaba y luego entraba él con la sangre ahí al caporet y rociaba, ¿se acuerdan? ¿Qué día era que hacía esto? Que de hecho la palabra caporet es el mismo principio de la palabra Kippur. En Yom HaKippurim era cuando él entraba y hacía esto, ¿no? Y de esta forma quedaban limpiados, ¿qué? Los pecados del pueblo ese año. ¿Sí? Bueno, pues por eso nosotros podemos saber que la representación de este caporet es la representación de Mashiach mismo. Porque él es el caporet en donde fue rociada la sangre, su propia sangre, para el perdón de los pecados.
¿no? Fíjate, Levítico 16:4, vamos a leerlo solo para tenerlo un poquito fresquito, ¿no? Fresquito, como decimos, ¿no? Levítico 16:14. Tomará un poco de la sangre del toro y lo rociará con su dedo sobre la cubierta por el lado oriental, y por el frente de la cubierta rociará un poco de sangre 7 veces. Entonces inmolará el chivo del pueblo para ofrenda del pecado, ¿no? Que este era con el que iba a ser perdonado el pueblo. Traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del toro. La rociará sobre la cubierta y al frente de la cubierta. Así purificará el santuario de las inmundicias y las transgresiones de los israelitas por todos sus pecados, y hará lo mismo por la carpa de reunión que mora con ellos en medio de sus inmundicias. Entonces, ¿qué era lo que se hacía en ese momento ahí? Pues era propiamente el perdón y la redención de los pecados del pueblo lo que sucedía sobre esta tapa, ¿no? Y esta tapa estaba hecha ¿de qué? De oro puro. ¿Y lo demás estaba hecho de qué? De madera de acacia. ¿No se acuerdan del pinchito? Vamos a poner, es más adelante vamos a ver por qué. En hebreo, para hablar del propiciatorio, hablamos de la palabra caporet, ¿no? Que significa cubierta, ¿no? O cubrir o tapar. Y la raíz de la expresión es kafar, que significa cubrir. Pero también podemos ocuparlo para decir expiar o cancelar, anular, perdonar, inclusive reconciliar. Entonces, es muy, muy significativo que este caporet sirviera en aquellos días para la misma función que Mashiach. Entonces, vemos cómo ya dentro del Mishkan, que el Mishkan, ¿qué representaría el Mishkan? ¿Qué es lo que representaría el Mishkan en la tierra? Por lo cual está en medio de las... ¿se acuerdan cuál es la posición del Mishkan, no? Del tabernáculo. El tabernáculo está en medio de las 12 tribus. ¿Qué es lo que representa el tabernáculo en la tierra? No. El tabernáculo en la tierra, ¿qué representa? Lo hemos estudiado antes, ¿eh? Ese sería, ¿qué? Vamos a decir, como un pedacito del cielo, ¿me entiendes? Sería el lugar donde está la presencia de Dios y donde habita Adonai, o donde se manifestaría Adonai. ¿Sí me entiendes? Entonces, perdón. Pero solo fue en ese tiempo, no en ese tiempo. No, hombre, en ese tiempo ni tabernáculo hay. Bueno, sí hay un tabernáculo, pero está en el cielo, ¿me entiendes? Porque la figura la figura del tabernáculo en la tierra es la figura del mismo trono de Dios en el cielo, ¿no? Del tabernáculo en el cielo, por decirlo así. Entonces, era como una extensión de lo que, del cielo en la tierra, por decirlo así, ¿no? Entonces, que dentro de esto estuviera estos elementos que representan a Mashiach, no es otra cosa más que la representación misma del plan de Dios para la redención del hombre. Mashiach está representado en cada uno de estos elementos. Vamos a ver, fíjate, la misma acción que el sumo sacerdote hacía durante el día de la redención o del juicio en Yom HaKippurim, es la misma acción que Yehoshua realiza en la cruz. ¿Sí? Es la misma. Siendo el sumo sacerdote, que hablábamos ayer en el grupo con el Haber, del sumo sacerdote, que ay Dios mío, cada barbaridad que ves por ahí, ¿no? Que hablábamos de esas cosas, ¿no? El sumo sacerdote, que es Yehoshua, ¿no? Es quien ejecuta ese mismo sacrificio, ¿no? Siendo él el corbán mismo, que perdona los pecados de su pueblo, ¿no? Y él es el caporet, el que cubre, ¿no? El que decíamos expía los pecados, la tapa, ¿no? La tapa de la arca, ¿no? Y que cubriría la multitud de pecados. ¿Cómo? Rociaba la sangre, cubriendo estos pecados. Pues es la sangre del mismo rociada, siendo él el propio caporet del que estamos hablando, ¿no?
El propiciatorio, el caporet, es Yehoshua. Y Él es quien cubrió todos los pecados de la humanidad. Vamos a leer 2 de Corintios. 2 de Corintios. 6:2. Sí, siempre les digo 2 de Corintios, pero nunca les digo cuál, ¿verdad? Ya hasta aquí ya voy a empezar. 6:2. Perdón. 2 de Corintios 6:2. Shabbat Shalom a Edith, que está en Venezuela. No, Colombia. En Colombia. Vale. 2 de Corintios 6:2 dice, porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Os digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy, dice, es el día de salvación. Fue propicio, ¿no? Es el día de salvación. ¿Qué sucedió el día de salvación? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es ese momento propicio que sucedió? No es cuando el sumo sacerdote entró en el templo de ese año en Yom HaKippurim. No. Es cuando nuestro Pesaj, ahora que estamos de camino a Pesaj, nuestro Pesaj es sacrificado y entonces el sacrificio perfecto se lleva a cabo para la redención de los pecados, una vez y para siempre, ¿no? Él es el lugar y el momento propicio para la salvación. En él hay redención. Amén. Ahora bien, es así, el Caporet, donde se manifestaría Adonai y se encontraría con Moshe. ¿Estás de acuerdo? Fíjate lo que dice Shemot o Éxodo 25:22. No lo invento, ¿no? Dice, ahí me encontraré contigo y te impartiré desde encima de la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca de la alianza, todo lo que te ordenaré tocante al pueblo israelita. Y Mashiach es el punto de encuentro. ¿Te das cuenta? Es que es increíble, a mí me encanta esto, ¿no? Mashiach es el punto de encuentro para tener acceso a Dios mismo, ¿no? O sea, él, Yehoshua HaMashiach, es el lugar de encuentro con Hashem, el Caporet. El mismo lugar en donde se manifestaría Dios en el tiempo pasado, pero también ahora en el tiempo presente, porque Él es el Caporet. Vamos a ver Hebreos 4:16. Porque no podría suceder Hebreos 4:16 si no fuera una realidad que nuestro Mashiach fuera ese Caporet, en el cual hay redención. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene por ahí? 6. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno. Exactamente. En mi versión dice en el momento que más lo necesitemos. Quedamos que ¿qué? Que el Mishkan era una representación del trono de Dios, ¿no? De donde se manifestaba Dios. Ahora fíjate lo que dice el escritor o el que escribió la carta de Hebreos, ¿no? O el libro de Hebreos. Así que acerquémonos confiadamente porque nuestro Caporet está ahí, accesible a todos y cada uno de los que se acerquen con fe. Y ya hemos dicho muchas veces que acercarse con fe no significa apretando los dientes, los ojos y los puños con mucha fuerza y decir yo quiero. No. Acercarse con la fidelidad que se nos ha sido enseñada, con la emuná, ¿no? Entonces, fíjate nada más. Él es el Caporet y él es el punto de reunión y el punto de redención. Esto es verdaderamente increíble, ¿ok? No nos olvidemos del pinchito, ¿eh? Uno es de acacia, cubierto de oro, y el otro es de oro puro. Dice, para los extremos del propiciatorio hizo 2 querubines de oro, trabajados a martillo. Es que eso es donde yo digo, Dios mío, trabajados a martillo, de oro puro, ¿eh? En una sola pieza, con la base. Uno de ellos iba a uno de los extremos y el otro iba en el otro extremo, ¿no? Así, montados aquí.
Y dice, los hizo de modo que ambos extremos, los dos querubines, formaran una sola pieza con el propiciatorio. Por eso les digo que era una sola pieza como de oro, así, de 1 metro por 70, por lo que diera la altura, y ahí empezar a trabajar y sacar bocados hasta dejar una tapa perfecta con los querubines. O sea, es que esto es, de verdad, o sea, a mí me impacta porque yo me puse, cuando estaba haciendo el estudio, dije, Dios, me puse a ver imágenes, ¿no? Y yo estaba fascinado y dije, es que esto no lo hace cualquier hombre. Esto es inspiración divina, literalmente, ¿no? Dice, los querubines tenían las alas extendidas por encima del propiciatorio y con ellas lo cubrían. Quedaba uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Y esto me hace saber que no eran figuras, que no eran figuras abstractas en las que te sugiriera un querubín. No. Era una figura perfecta, bien trazada, bien diseñada, bien esculpida, bien tallada, para que tú pudieras ver que los querubines estaban mirando, ¿me entiendes?, hacia el propiciatorio. Y es muy impresionante esto. Lo primero que debemos destacar es que los querubines son de oro puro, trabajados a martillo. Pero eso no es todo. Eran de una sola pieza con el caporet, ¿no? Y bueno, ¿qué les digo? Es que yo de verdad que yo sí me fasciné, ¿no? Y tuve que poner en el comentario, ¿sí? Algo que yo me pongo a pensar, ¿cómo sabía él cómo eran los querubines, no? Es que claro, es que acuérdate, por eso sabemos que es inspirado por Dios literal. Porque la instrucción que Moshe le dio de cómo hacerlo, supongo que el Moshe, que era arquitecto y que tenía mucho conocimiento, pudo tener la facilidad de plasmar, pero también entendamos que Dios le dio la visión exacta de lo que tenía que hacer y él tal vez se los dibujó. Pero el que terminó el trabajo y lo hizo a la forma, pues fue el Espíritu Santo, fue el Ruach, ¿no?, de Dios, en la vida de Bezalel, ¿no? O en la cabeza de Bezalel, capacitándole. Siempre que pienso en los querubines viendo hacia el arca, literal pienso en el cielo entero, atento a Mashiach. Él es el propiciatorio, ¿se acuerdan? Entonces, si los querubines están viendo, los querubines son la figura de los que sirven a Dios en el cielo, ¿no? Los querubines son la figura de los que están ahí sirviendo a Dios. ¿Te das cuenta que la figura cómo está? Claro, ellos están observando hacia Mashiach, ¿no? Como nosotros con humildad. Claro, pero fíjate nada más, lo más impresionante de esto es que están mirando hacia abajo. Porque la redención no se llevó en el cielo, acabó en el cielo. La redención donde hacía falta, ¿de dónde era? En la tierra, donde los pecadores estábamos, o estamos. Y entonces el caporet como tal, la redención y la expiación se llevó a cabo para los que estamos en la tierra. ¿Me entiendes? Y ellos están mirando hacia abajo, dice. Y les pongo yo aquí, siempre que pienso en esto, es impresionante ver esto, y entonces ahí es donde ellos están viendo hacia Mashiach, y cuando pienso en la cruz, pienso en cómo el cielo estuviera impactado mirando el caporet, ¿no? Ahora, esto no era algo que fuera ajeno al cielo entero, puesto que el propio Mishkan, la representación, ¿no?, de lo que había en el cielo, estaba ya predispuesto y se sabía que esto iba a suceder, ¿no? Entonces, Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2, verso 2. Y fíjate cómo Juan lo tiene claro, clarísimo, ¿no? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Claro. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Ahí podemos saber que aunque tengamos un familiar de lo peorcito, tiene también posibilidad de redención, ¿no? Que nadie está fuera de la posibilidad de tener la redención de Dios. Lo hizo con este fin, ¿no? Aleluya. Entonces, fíjate lo que dice el 10. Bezalel, de nuestro texto base, ¿ok? Del 37 de Shemot. Bezalel hizo la mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Ya estamos en otro elemento, ¿eh? La mesa. ¿Se acuerdan de esa mesa? ¿Qué había en la mesa?
Ahorita vamos a ver qué había en la mesa. Pero ¿ya viste cómo empezó? ¿De qué es la mesa? De madera de acacia. ¿Y recubierta con qué? Con oro. ¿Se acuerdan que también es así el arca? No el caporet, el arca. ¿Ok? La recubrió de oro puro y le puso de alrededor una moldura de oro. También le hizo un reborde de 20 centímetros de ancho y alrededor del reborde le puso una moldura de oro. Híjole, se podría enseñar un montón de cosas con respecto a la moldura. Ya lo vamos a ver en otra ocasión, porque si no, no terminaríamos nunca. Pero la moldura delimita, o sea, es un montón de cosas muy importantes, muy interesantes, ¿no? Dice, fundió 4 anillos de oro para la mesa y le sujetó a las 4 esquinas donde iban las 4 patas. Los anillos fueron colocados cerca del reborde para pasar por ellos. Las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas eran de madera de acacia también y estaban recubiertas de oro. No podían ocupar pino, ni podían ocupar ninguna otra madera. Tenían que ser de madera de acacia. Entonces dice, estas varas y estaban cubiertas también con oro. Los utensilios, aquí es algo que tenemos que poner atención. Los utensilios para la mesa y sus platos, bandejas, tazones y jarras para derramar las ofrendas de libación, ¿los hizo de qué? Oro puro. No son de madera, que podían haber sido vasos de madera, cucharas de madera, cubiertas de oro, pero no. ¿Son de qué? Oro puro. Hay datos interesantes ahí. El caporet de oro puro, estos, ¿cómo se llama? Estos elementos que son las cucharas, los vasos, todo, lo que va a servir para las libaciones, que son de oro puro, pero la mesa no. La mesa es de acacia, cubierta de oro. ¿Ok? Ahí está nuestro pinchito todavía. Los utensilios para la mesa y platos y bandeja de oro puro. Y les pongo, es increíble lo milimétricamente perfecto que es la hechura de cada elemento que hay en el Mishkan, conforme a la figura de Mashiach. Claro, también entendiendo que era perfecto en todos los sentidos. Pero en la similitud con la figura de Mashiach. Fíjate, ¿eh? ¿Para qué servía la mesa? ¿Se acuerdan para qué era la mesa? ¿Por qué había una mesa ahí? Para los panes, exactamente. ¿O qué era lo que se pone sobre la mesa? Los panes, los 12 panes, ¿se acuerdan? Las 12 matzahs ahí, ¿no? Porque eran como matzahs, ¿no? Los panes, que eran 12. ¿Qué representaban estos 12 panes? Pues las 12 tribus, el pueblo de Dios, ¿ok? La mesa era de madera de acacia, como también lo era el arca, pero no así el caporet, como se los acabo de decir. Ahora fíjate a dónde voy con esto. Tanto la mesa como el arca servían para llevar dentro en sí, en el arca, como encima de sí misma la mesa, elementos que representaban cosas que servían como testimonio en la tierra. Cosas que eran terrenales. ¿Ok? Como los panes, espérame, ya me perdí un poco, espérame. Como los panes que representaban las 12 tribus. Pero también habían cosas dentro que se habían dado para hacer testimonio en la tierra. El maná que cayó del cielo, pero era para el sustento en la tierra. Y había dentro del arca, ¿se acuerdan? Una porción del maná. Las varas, o la vara, perdón, que reverdeció, ¿se acuerdan? Inclusive las tablas que son de piedra. Que no se le aparecieron a Moshe así dos piedras del cielo. No, fueron talladas o escritas por Dios mismo, pero eran de la tierra. Entonces, date cuenta que donde hay madera cubierto de oro, es donde está la representación de lo que es terrenal. Pero donde está lo que es la representación de lo que proviene del cielo, y es espiritualmente perfecto, como es Mashiach, es de oro puro. Ahora fíjate, les pongo yo aquí. Les pongo, ok. Ahora también vemos elementos de oro puro que son los cuales servían para llevar a cabo libaciones y ofrendas en la mesa, ¿se acuerdan? ¿Para qué servían estas libaciones y ofrendas? ¿Para qué se hacía una libación o una ofrenda? ¿Se hacían sacrificios de animales? ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Y las libaciones para qué eran? Para lo mismo.
¿no? Cuando tú le hacías una libación y derramabas vino o aceite, bueno, más bien cuando derramabas aceite se ungía, y cuando una libación era derramar el vino sobre la ofrenda, era la representación también para el perdón de los pecados. ¿Quién lleva a cabo el perdón de los pecados única y exclusivamente? Pues Yehoshua, Dios. Por eso la representación de cada elemento que es representando a Yehoshua es de oro puro. Lo que tiene que ver con la representación de lo que es terrenal, tiene madera de acacia cubierto por oro. Claro, porque Dios lo cubrió todo. Lo recubrió con su santidad, ¿no? Pero es impresionante, por eso les dije por lo del pinchito, pero es impresionante ver cómo en las figuras de lo que es y sirve para la redención del hombre, es de oro puro. Y lo que representa donde están las cosas terrenales son de madera de acacia, cubierto por oro. Yo no había notado esto, y conforme fui avanzando en el estudio, dije, a ver, aquí hay algo, hay una constante en esto. Hay una constante, y ¿sabes? El hecho de entender que Yehoshua es el Caporet, que Él es la redención, y que a través de Él es el único por el cual tenemos acceso, es cuando podemos ver entonces cada elemento que sirve para ese fin es de oro puro. Es impresionante, ¿no? Cada instrumento de redención en el Mishkan es de oro puro, pues es la figura de quien es el Redentor. Siempre que hablamos de oro puro, hablamos de perfección, de pureza, el oro puro, ojo, no tiene un solo ápice de ningún otro elemento que lo contamine. No tiene carbono, no tiene ningún otro mineral, no. El oro puro significa que es solo ese elemento que es el oro. Puro, perfecto. Cuando hablamos de oro puro, hablamos de que no hay sombra de variación, no hay corrupción, es perfecto, es íntegro, ¿no? Y por eso vemos que todas las piezas son de una sola pieza. ¿Ok? Aleluya. Es que de verdad es impresionante. Yo me prendo, ¿eh? El 17 dice, Bezalel hizo el candelabro. Y es que también vamos a ver, cuando veamos la menorá, vas a entender también por qué es de oro puro. Es que es increíble, ¿no? Yo me emociono, la verdad. Bezalel hizo el candelabro de oro puro, labrado a martillo. Su base y su tallo y sus copas, cálices y flores formaban una sola pieza con él. ¡Wow! ¿De qué tamaño debe ser la pieza de oro que hicieron, que fundieron y que pusieron en ese molde para después levantarla entre no sé cuántos, fijarla y que empezara Bezalel a hacerla? ¡Wow! Un bloque. Es que para que fuera una sola pieza, ahora, ojo, aquí no había punto de equivocación, ¡Ay! Ya la regué. Ya ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El cáliz, los cálices estos son las cositas estas que no. ¡Ay! Ya. Tráiganme otra pieza. No. Tenía que ser hecho de una sola y perfecto. Es como un ligotote de oro, claro. Yo pienso como si fuera una de estas, como una losa, ¿no? Como un bloque de losa enorme en el cual iba a empezar a... Solo que no faltaba aquí, a ver si me salpica tantito de lo que estaba rompiendo, ¿no? Es que era increíble. Ahora fíjate, dice, formaba una sola pieza con él, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar en lo que estábamos hablando, es de oro puro, es de una sola pieza. ¿A quién representa? ¿Figura de qué es? Pues de Yehoshua, el que es de una sola pieza, el que es perfecto, ¿no? El que es puro. Y te vas a ver por qué sí, y no es un alucinio, no es porque tengamos la menorá ahí como de los del camino, ¿no? No, es porque la menorá representa cosas muy importantes, ¿no? Les pongo aquí, la menorá es una de las más bellas e impresionantes figuras de Mashiach por la función que cumple. Vamos a seguir, dice el 18. De los costados del candelabro salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro.
En cada uno de los 6 brazos del candelabro habían 3 copas en forma de flores de almendro con cálices y pétalos. Qué precioso, ¿no? Como si fueran petalitos así, finitos. Almendro y una manzana. Sí, porque, bueno, es que como si fuera una manzana, esos son los cálices, la forma de, como si fuera una figurita así como de manzana, ¿no? Y aquí le pone flores de almendro. ¿Alguna vez han visto un almendro? ¿Cómo son la flor del almendro? Es igual, así como cosita así, ¿no? Como así, muy bonita. De hecho, lo que se ve siempre cuando hay flores de almendro o árboles de almendro, ves los huesos por todos los tirados, que son los almendros. Pero cuando tú ves la flor, es muy bonita, ¿no? El candelabro mismo tenía 4 copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salía del candelabro había un cáliz, debajo del segundo par de brazos había un segundo cáliz y debajo del tercer par de brazos había un tercer cáliz. Los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro, labrado a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, lo mismo que sus despabiladeras y braseros. Este candelabro de oro macizo tenía 7 brazos con 7 lámparas, hechas precisamente, como habíamos dicho ya antes, de oro puro. ¿Dónde encontramos en la Torá un número similar de elementos que representan a Mashiach? Por el 7 sí, pero algo similar a esto, vamos a ir a Zacarías. Checa esto porque es impresionante lo que dice Zacarías 3:9. Es que es increíble porque está en el nombre. 3:9. Dice, ya lo tienen ahí, ¿no? Están ahí, ¿no? Dice, porque fíjate bien, en esa piedra que pongo delante, en algunas versiones debe decir Josué, ¿no? Bueno, pero es Yehoshua en realidad. Josué, ¿no? Sí, porque es la traducción que se hizo de Yehoshua en realidad, Josué. Pero fíjate bien, en esta piedra que pongo delante de Yehoshua, una sola piedra con 7 ojos. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Es Mashiach, con 7 ojos. ¿No? Yo le haré su grabado, declara Hashem de los ejércitos, y eliminaré las culpas del país en un solo día. ¿Te das cuenta qué profético es lo que está diciendo ahí? ¿No? Son 7, los 7 ojos, por decirlo así, ¿no? En la roca, que acuérdense que el 7, ¿qué es la representación de qué? De lo perfecto, sí, pero también de la temporalidad, ¿no? De las cosas. Y cuando se habla de 7, se habla de el que lo ve todo, ¿me entiendes? El que tiene la facultad del todo, por decirlo así. Y dice, una sola piedra con 7 ojos, yo le haré su grabado, declara Hashem de los ejércitos, y eliminaré la culpa del país en un solo día. O sea, que a través de esa roca con 7 ojos, eliminará el pecado del país en un solo día. ¿Quién hizo eso? Esta es la figura de Cristo, de una manera impresionante, de verdad. Inclusive porque dice que en un solo día eliminará la culpa del pueblo entero. ¿No? Ahora, una figura más todavía de esto, para que nos sea un poquito más claro. Apocalipsis 5:6. Y ya aquí te vas a dar cuenta que ya aquí es mucho más claro. Por eso es que para el hombre es imposible entender. Sí. Es imposible. Cuando no tenemos al Espíritu, Sí. yo te digo, madre mía. Por eso Pablo decía, es locura para el hombre, literal. Es locura para el hombre, literalmente. Así es. Apocalipsis 5:6. 5:6. Dice, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi un corbán de pie. En alguna versión dice cordero, pero la verdad es que yo me sigo negando a decir cordero, porque en realidad no es un cordero lo que estaba ahí, sino la representación del corbán perfecto. ¿Ok? Vi un corbán de pie, como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos,
¿Que son qué? Los 7 espíritus de Elohim enviados por la tierra. a toda la tierra. ¿Sí? Dice que son los 7 ojos y cuernos, ¿no? Es la representación de ¿qué? De 7 espíritus de Elohim que fueron enviados a toda la tierra. Ahora, ¿estamos hablando de 7 espíritus porque Adonai tiene 7 espíritus? No. Aquí en esta parte dice, aquí estaba de pie un cordero como Sí, inmolado. exactamente. O sea, pues, ¿qué representa? Es la representación de Mashiach, ¿no? De Yehoshua. Pero fíjate lo interesante de esto. ¿Son 7 espíritus? Pues no. Está hablando de la representación de los 7 espíritus como 7, se me fue el nombre ahorita, como 7 atributos. Gracias, muchas gracias. Gracias, porque no sé por qué se me borró. Son atributos de Dios. ¿Me entiendes? Son la representación de la magnificencia del poder de Dios en la tierra, en el Ruach HaKodesh. Claro, está diciendo 7 espíritus, pero no significa que sean 7 espíritus, sino atributos de Elohim que fueron enviados a toda la tierra. ¿Ok? Los 7 brazos de la menorá no distan de ser la representación de estos mismos 7 espíritus de Adonai. ¿Que representa qué? Adonai mismo, ¿no? Representa a Adonai mismo sobre la faz de la tierra. Y fíjate por qué lo digo. ¿Cuál es la función de esta menorá? ¿Se acuerdan cuál es la función de la menorá? ¿Qué hace alumbrar? Exactamente. Fíjate lo que dice Isaías 9:2. Isaías 9:2, para que hagamos como una idea un poquito, nos hagamos una figura de esto. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una luz brillante. A los que habitaban en una tierra muy sombría, la luz les ha resplandecido. ¿De quién está hablando ahí? Isaías, de Yehoshua, porque es el único que iba a traer luz a la oscuridad brutal que había en este mundo, ¿no? Ahora, la menorá se situaba frente a ¿qué? Estaba situada frente a la mesa donde estaban los 12 panes que representaban ¿qué? Las 12 tribus, ¿no? Bueno, a todo Israel, el pueblo de Dios. La menorá alumbraba la mesa e iluminaba los panes. Y se cumple lo que dice Isaías, ¿me entiendes? Él es la luz que daba, que iluminaba. Porque se acuerdan que la menorá en realidad no es así como nosotros la tenemos. La menorá tenía los brazos hacia adelante, así. Era como una cosa así. Eran, sí, como cañas, eran cañas, pero que estaban como tú te dabas claramente cuenta que estas cañas, la intención de ellas era iluminar a la mesa. El propósito era iluminar a la mesa. Ahora fíjate, esto no lo tengo en el estudio, pero quiero que veamos algo muy interesante. Y esto me lo hizo ver David, ¿no? En alguna ocasión. Aquí, en la menorá como tal, está la cruz. Es muy interesante, pero está la cruz, ¿no? En esta menorá. La otra menorá, recordemos que era, la menorá realmente como era como una V. Como una V, claro, como una V, ¿no? Pero en la representación de la menorá que normalmente se hace, o la que nosotros hicimos, si te das cuenta, hasta una cruz en medio tiene, ¿no? Para que, por si nos quedaba ahí alguna dudilla, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que el séptimo día es la presencia del Espíritu Santo que nos estamos ahora. Claro, porque el séptimo día es el día en el que se honra ¿a quién? A Yehoshua, a Hashem mismo, ¿no? Entonces, la menorá estaba situada al frente de la mesa, iluminando, ¿no? La menorá, alumbraba la mesa e iluminaba los panes. Fíjate lo que dice Juan 12:46. Y es aquí donde ya vemos en su totalidad el asunto, ¿no? La menorá como figura de Mashiach mismo. ¿De qué era la menorá? De oro puro. No es de madera de acacia cubierta con oro. Es de oro puro, representando también lo que proviene del cielo, lo que proviene de Mashiach. Entonces, Juan 12:46 dice, yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca ¿en dónde? En las tinieblas. Si la mesa hubiera estado ahí y los panes hubieran estado ahí y no hubiera estado la menorá, habría tinieblas dentro del Mishkan. ¿Pero qué crees?
que por ser la representación del cielo mismo en la tierra, el que está situado y habitando en el cielo mismo es Mashiach mismo, es Yehoshua mismo, Dios mismo, Hashem, y entonces Él ilumina, Él nos ilumina. Y cuando Él vino a traer luz a esta tierra. Es impresionante, ¿no? Es precioso. Juan 1, 9. Juan 1, 9. Dice, aquel que era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Aquel era la luz verdadera. Y acá dice que y aborrece. Juan 1.9. Juan 1.9. Sí, Juan 1.9. Dije primera, algo así, ¿verdad? Perdón. Juan 1.9. ¿Sí? Aquel que era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. ¿No? Lucas 1.79. Lucas 1.79. Ese capítulo de Lucas es largo, 1.79. Dice, para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿De quién está hablando ahí? De Yehoshua, de quien es la luz y quien ilumina. ¿A quién? A su pueblo. Exactamente, los que estábamos muertos y nos dio vida, ¿no? Nos redimió. Nos estábamos en las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Fíjate desde cuándo está la representación de esto en el Mishkan. Las 12 tribus, el pueblo de Dios, ¿no? Alumbrado por, ¿cómo se llama? Por quien es perfecto, de oro puro, por decirlo así, ¿no? Trayéndonos su luz. Así que la menorá íntegra, pura y valiosísima de oro, esculpida a mano, alumbraba a las 12 tribus representadas en esos panes, ¿no? Así Mashiach, Cristo, hermosísimo, precioso, ¿no? Sin defecto y sin mancha, no hecho de mano humana, ¿no? Sino de Dios mismo, alumbra a su pueblo. Amén. Juan 9:5. Fíjate lo que dice. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Amén. ¿Sí? Juan 9:5. Y dice, y les pongo yo aquí, perdón. Mashiach es la luz que ilumina el tabernáculo, la mesa de los 12 panes y el incensario de oro, que como ya vimos en los capítulos anteriores, ¿se acuerdan cuando vimos el incensario de oro? Representaban las oraciones, ¿no? El quemar del incienso que subía a la presencia de Hashem. Ya vimos un estudio completo, no nos vamos a meter tanto en eso. Vamos a pasar un poquito de filo, porque ya lo último que nos toca ver de lo que hizo Bezalel, ya lo hablamos a detalle en el estudio pasado, ¿no? Para hacer el candelabro de oro y todos sus accesorios, escucha esto, brother, es que es increíble. Usó 33 kilos de oro puro. 33 kilos. Usó 33 kilos de oro puro. Ojo, eso era la menorá ya terminada. Imagina el peso del lingote que tenía que ser eso. Bueno, la losa esa que de oro que tenía que ser para sacar de ahí la menorá. Es que a veces cuando leemos pasamos como de largo, ¡ruin! O escuchamos, ¿no? ¡Ruin! Y pasa de largo, pero cuando de verdad te pones a ver, dices, esto no es normal. Esto fue obra de Adonai, ¿no? Bezalel hizo de madera de acacia el altar de incienso. Ojo, ¿de qué? De madera de acacia. Era cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. ¿Se acuerdan que decíamos que era del mismo tamaño de lo alto y de lo ancho y de lo largo y de la altura como de 90 centímetros, ¿no? Dice, y 50 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos formaban una sola pieza con el altar. Ahora, fíjate lo interesante de esto. Aquí sí los cuernos
son de una sola pieza con el altar, pero es de madera de acacia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en el pasado estudio? Que este incensario, ¿no? Este altar de los inciensos tenía que ser de una sola pieza, porque representaban ¿qué? Las oraciones de los santos, ¿no? Ahí es donde se iban a hacer la quema del incienso que representaba la oración de los santos. ¿Cómo dijimos esa ocasión cuando estudiamos esto? Que tenía que ser la oración de los santos íntegros, de una sola pieza. Tú no puedes ir ante Dios y presentarte con Él a levantar oraciones, ¿no? A quemar incienso, que son tus oraciones, chuequito, ¿no? Porque entramos a juicio. Y entonces, tú tenías que haber sido, ¿qué? Lavado, como los sacerdotes, ¿se acuerdan que se lavaban para poder entrar y hacer esta acción del incienso? Tenías que ser íntegro. Y es la representación del altar, la integridad. Ahora, no solo, bueno, vimos la integridad de Mashiach, pero también debe haber integridad en quien levante esas oraciones. Y de madera de casa cubierta por oro significa que también es de lo terrenal. Porque el hombre es quien levanta el incienso, el hombre es el que levanta su voz y levanta estas dichas oraciones, ¿no? Entonces, tenía que ser de esa forma. Y es interesante que sea de madera de acacia cubierto por oro, ¿no? Y también tenía esa moldura, que vamos a hacer un estudio luego de la moldura, porque tiene mucho que ver y muchas cosas buenas que ver con eso. Debajo de la moldura le puso 2 anillos de oro, es decir, 2 en cada uno de los costados, para pasar por ellos las varas empleadas para transportarlo. Las varas eran también de madera de acacia y las recubrió de oro, ¿no? Y como no podía ser de otra forma, este era de madera de acacia, ¿no? Por lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, siendo figura de lo que hay en esta tierra, pero se levanta como aroma fragante a Adonai, ¿no? En las oraciones. Bezalel hizo también el aceite de la unción sagrada y el incienso puro y aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Bueno, lo hemos estudiado ya tanto, lo del altar de oro para el incienso, como el propio incienso en el capítulo 30. ¿Se acuerdan? Estábamos en la Parashat Tetzaveh, cuando vimos claramente de qué va todo esto, ¿no? Mashiach está reflejado perfecto en la figura del Mishkan mismo y en cada uno de esos elementos que lo componen, iluminando el tabernáculo, ¿no? Fíjate lo que dice Juan 12:35. 12:35 y 36. Entonces Yehoshua les dijo: todavía por un poco de tiempo estará la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Tenemos la luz o no tenemos la luz? Claro que tenemos la luz que nos guía. ¿Es hoy aceptable, nosotros que conocemos la luz y tenemos la luz, andar en tinieblas? Era como si un día, ahora sí que Aarón por sus barbas, porque tenía barbas, por sus barbas dijera: hoy no se van a prender las 7 luminarias de la menorá. ¿Perdón? ¿Cómo que hoy por tus barbas no se van a encender? Si está la luz ahí y está predispuesto para que ilumine. Es así de grave el que hoy nosotros ignoremos que la luz del Señor está con nosotros, dándonos lucidez, porque ojo, Yehoshua no anda andando entre nosotros ahorita, pero la representación de su santidad y de su sabiduría está en el Ruach HaKodesh, y sí está en nosotros, en su Espíritu Santo, en el Espíritu de santidad de Dios, ¿no? Entonces, qué ridículo se vería, y tan ridículo sería que hoy nosotros decidiéramos andar en tinieblas, tan ridículo como que un día Aarón hubiera dicho: pues hoy no se prenden las lámparas. Pero ahí nos damos cuenta que el pecado... Claro, porque habría rebelión, porque habría pecado, ¿no? Claro. Pero si ahí está el Espíritu y hay un arrepentimiento de pecado... Exactamente. Pues va viendo la luz, ¿no? Y así es. Como lo que ahora mismo, ¿no? Por eso decimos de Shabbat en Shabbat. Claro. Vamos aprendiendo. Y vamos limpiándonos y vamos siendo iluminados por Él. Ahora fíjate, Jeremías 13:16 dice:
Jeremías 3:16 dice, den gloria a Hashem, su Elohim, antes que Él traiga oscuridad, antes que tropiecen ustedes entre montañas tenebrosas, cuando ustedes esperen luz y se les vuelva oscuridad y se convierta en tinieblas. Habrá un tiempo de tinieblas, habrá un tiempo de oscuridad. Y ¿sabes? Esto no significa que habrá una oscuridad como la que hubo en Misraim, que hasta casi podías tocarla, ¿no? Es por eso cuando hablamos con Dios siempre decimos, ¿no? Este tiempo que tenemos, de que estamos acá, estamos aprendiendo, atesorando para el día del futuro, porque ahorita estamos en gracia, ¿no? Y como decimos en gracia, bueno, todo pasa. No. Ahora, fíjate, es que esto es algo tan importante que sí es cierto. Hoy nosotros tenemos la luz y la gracia de nuestro Señor y su misericordia y su amor y su perdón. Pero vendrán días que de hecho, no sé si lo empiezas a ver, pero si nosotros miráramos el clima del mundo, ya empieza a nublarse. De hecho, ya está muy nublado. Vendrán días de oscuridad terrible, donde habrá angustia, miedo y desesperanza. Y te voy a decir algo. Provocado o no provocado, inducido o no inducido, sucederá. Porque está escrito. Y habrá angustia, y habrá miedo. Pero nosotros tenemos la luz. Porque aunque haya la oscuridad más grande, ¿no? Y esté la peor de las oscuridades, nosotros sabemos que la luz, sabemos dónde está la luz y que la luz está en nosotros. Por eso debemos confiar que Él es nuestra luz y que Él ilumina toda oscuridad. Ahí nos damos cuenta cuando Job pasó por lo que pasó y cualquiera que pasara por como Job, pues dirías, tiro la toalla. O como su mujer, ¿no? Ya muérete y niega a tu Dios, ¿no? Pero él sabía dónde estaba su luz. Y hombre, yo creo que Dios conoce el corazón de cada uno y lo que podamos soportar. Así es. Ahora, ojo, habrá momentos en donde tal vez sea tanta angustia y la oscuridad, y no porque sea oscuro todo, sino porque hay una densidad tal de la influencia de Hasatán en la tierra, porque esa es la realidad de lo que va a suceder, que ya está sucediendo, pero llegará un punto en donde sientas que no vas a dar más. Pero aún en ese momento, ten esperanza. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, porque nosotros debemos perseverar en ello, en la luz, y andar como seres de luz, andar caminando en la luz, ¿no? No en las tinieblas. Es que cuando entendemos, ¿sí? Es cuando decimos, ¿no? Mire, el que cree que esté firme y que no caiga. Claro. Y a veces creemos estar firme, pero cuando nos pasa... Claro, pero debemos, por eso dice Romanos, ¿no? Pablo en Romanos, andemos como de día. Como de día. No nos dejemos, es que de verdad es tan impresionante y yo tengo una angustia muy fuerte en todo esto porque yo veo cómo Hasatán está buscando en todos los niveles y en todos los puntos jalar y ¿sabes? Debemos ser fieles a Dios y no dar paso a ninguna oscuridad dentro de nosotros. Ninguna oscuridad. Ya vamos a hablar al rato de la levadura y vamos a hacer un estudio completo de la levadura. Les dije la semana pasada que veríamos sobre la levadura más a fondo, ¿no? Sobre todo ahorita porque empezamos panes sin levadura. Vamos a empezar panes sin levadura, pero debemos tener la precaución y el cuidado de saber que el enemigo está allá afuera como león rugiente, buscando a quién comerse, buscando a quién enganchar, a quién influenciar. No permitamos que nada de oscuridad se meta en nosotros, ni un ápice. Nosotros conocemos cuáles son nuestras debilidades. Nosotros conocemos cuáles son nuestros puntos flacos. Pues en esos puntos flacos y en esas debilidades tenemos que reforzar la guardia y no permitir que haya pequeños pedacitos de oscuridad. Porque esos pequeños pedacitos de oscuridad es donde Hasatán pone la torre y empieza a disparar. ¿Entiendes? Y si se lo permite, si se deja, se contamina y se oscurece todo. Pero es que imagínate cuando yo pensé en Job, yo me pongo ahora y veo la vida de Job, él no tenía ningún problema de que no había Dios o que no existía. No, él tuvo que pasar por ese. Claro, porque muy seguramente también tenía sus pequeñas oscuridades internas. Y de entonces él tuvo que ser expuesto a la luz,
¿no? A través de la aflicción, ya lo vamos a ver en el estudio del rato, a través de la aflicción, a través del horno, para entonces que fuera, para que se quitara toda impureza, ¿no? Porque la oscuridad la podemos también pensar no como un punto oscuro dentro de ti, pero sí como una impureza que te está ahí estorbando, ¿no? Como concupiscencia que estás apapachando y que permites que suceda. Desechémonos de eso de una vez y para siempre. Desechémonos y de continuo estemos desechando, porque como decía bien Rosita, el que cree estar firme, cuide de que no caiga. ¿Qué significa cuidar de no caer? Estar atento en la luz, andando como de día, en Mashiach, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 10 dice, creo que ya con ese terminamos. Primero de Tesalonicenses 5, Tesalonicenses. Es el capítulo 5 del verso 2 al 10. Dice, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día de Hashem vendrá como un ladrón en la noche o de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como quien vienen los dolores sobre la mujer que da luz, y de ninguna manera se escapará. Y es ahí donde pedimos socorro a Dios. Cuando digan paz y seguridad y cuando te digan no tendrás nada y serás feliz, y cosas como las que ya se escuchan hoy, ¿no? Pero ustedes, hermanos, lo interesante es como lo que sigue, ¿no? Y lo que nosotros debemos poner como apuntalar ahí, ¿no? Como algo muy importante. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. ¿Te das cuenta? Habrá cientos de miles que no sepan ni qué pasa, ¿no? Me acuerdo que había hay un predicador por ahí, bueno, no sé si es un predicador o alguien tiene un programa de televisión que habla que dice cuando el humo se esparza, ¿no? Ya cuando el humo se quite, nosotros no tendremos miedo ni angustia. Nada. Nosotros estamos en luz y no estamos en tinieblas, ¿no? Todos ustedes son hijos de luz, dice, hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. O sea, no te duermas en tus laureles. No te duermas en andar en contra de tu pecado. Me choca eso de tu pecado porque no es tuyo, sino del pecado que te acosa y que está encima de ti, de lo que te provoca a pecar, ¿no? Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos moderados, ¿no? Firmes, ¿no? Porque los que duermen de noche duermen. O sea, los que andan de noche están en la noche y en la oscuridad. Y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Lo que pasa en la noche sucede porque andas en tinieblas, ¿no? En otras palabras diría, no andes en tinieblas porque lo que sucede en tinieblas no va en concordancia ni a la voluntad de Dios. No dormamos, no estemos en tinieblas como los que prefieren y deciden andar en ellas, ¿no? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor y con el casco, con el yelmo de la esperanza de la salvación. Siempre que pienso en el yelmo, pienso en vida eterna. El casco del yelmo de la salvación es pensar y tener nuestra mirada puesta en la eternidad, en la vida eterna, ¿no? Cuando pienses en hacer algo que te va a dar mucho placer en esta tierra, pero que va en contra de la voluntad de Adonai, ponte el casco de la salvación. Ponte las gafas de la vida eterna y mira lo que vas a perder. O los lentes 3D de la eternidad. Y entonces mirarás lo que estás despreciando, lo que estás desechando. Es que no vemos la magnitud. No entendemos ni dimensionamos la magnitud de lo que se pierde cuando decimos ¿qué tanto es tantito? Tantito. Tantito te Hoy pones día ciego. puede ser tu último día. Exactamente, tantito puede ser lo necesario para estar destituido de la presencia de Dios. Porque, ¿sabes? Vamos a ponerlo en una escala del 1 al 10, el menosprecio a Dios. Que menospreciar a Dios tantito no es lo mismo que menospreciarlo en su totalidad. Es menosprecio al fin y al cabo, ¿me entiendes?
No hay tantitos en el menosprecio con Dios o para con Dios. Debemos estar alerta. Pablo nos está diciendo aquí, pónganse alertas, ¿no? Porque no nos ha puesto Elohim para ira. O sea, para sufrir, ¿cómo se llama? El oprobio y todo lo que sufrirán los que sí están puestos para ira. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Rey, Yehoshua HaMashiach, Jesucristo. Amén. Quien murió por nosotros para que ya sea que para que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y este dormir del que habla aquí no es el mismo dormir del que habla antes, sino durmamos se refiere a que muramos o vivamos, lo hagamos para Él, juntamente con Él. Amén. Pues vamos a parar ahí. Shabbat Shalom ya. Vamos a terminar este primer round del Shabbat, ¿no? Con un Shabbat Shalom para los que están lejos. Y vamos a esperar al estudio de la tarde, que va a estar muy bueno porque vamos a hablar de la levadura. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos de Camino a Pesach, no? Hablamos un poquito de lo que se hace, qué no se hace, todo esto, pero vamos a hablar de la levadura y de lo que representa para nosotros y de lo que es en el hombre, ¿no? Y de qué debemos hacer con ello. Entonces, vamos entonces a terminar aquí. Saludos a todos, saludos a Anita, mira, Anita está por ahí. Saludos al Haber también, que debe andar también por ahí con Anita, y a todos los hermanos que están a la distancia. Shabbat Shalom.